Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, ¿alguna vez ustedes se han detenido a pensar por un momento cuántas experiencias paranormales podrán tener los sacerdotes? Definitivamente es algo que yo no había contemplado, pero analizándolo, ellos son de las personas que más expuestos están a estos temas. Por lo tanto, hoy estaremos escuchando una colección de aterradoras experiencias que tienen que ver con sacerdotes y que, créanme pasajeros, estoy seguro, les van a quitar el sueño. Estimados pasajeros, este compendio tiene algunos de los relatos más impresionantes que su servidor ha tenido la oportunidad de narrar, así que quisiera que me hagan un favor muy especial. Hagan lo que hagan, por favor lleguen al final de este viaje para que no se pierdan ninguno de ellos. Y ahora sí, pasajeros, sin más por decir, simplemente quiero invitarlos a que inclinen su asiento, abrochen su cinturón y se relajen, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Tentación. Mi nombre es Tomás. He servido a la iglesia toda mi vida, pero mis pecados me persiguen. Cuando era joven, cedí a la tentación con una mujer que no era lo que aparentaba. Era una sacerdotisa satánica. Me lo dijo después, mostrándome su piel marcada con símbolos que no debía ver. Desde entonces, supe que lo que había hecho no tenía rendición. Rezar no me salvó. Han pasado muchos años, pero ella sigue presente, no como un recuerdo, no como una culpa, no como un castigo espiritual. Es real, viene por mí, y lo hace cada vez con más fuerza. Al principio fueron pequeñas cosas. Mi Biblia, la que siempre ha estado en mi mesita, aparecía en el suelo con las páginas arrancadas. Las velas del altar amanecían derretidas hasta la base, aunque nadie las había encendido. Luego fueron las puertas. Se quedaban trabadas, como si algo las empujara del otro lado. Lo peor era el cuarto de la sacristía. Entraba por la mañana y los cálices estaban volcados. El vino regado como si lo hubieran tirado con furia. No había huellas, no había rastros de nadie. Me convencí de que eran accidentes, pero entonces vino la noche en que desperté sintiendo que alguien me observaba. No fue una sensación. Ahí estaba ella, parada junto a la cama, con el mismo rostro de aquella vez, aunque su piel ahora estaba marchita y agrietada. Me miraba, pero no se movía. Abrí la boca para hablar, pero mi garganta se cerró. Cuando parpadeé ya no estaba. A partir de entonces, se hizo constante. La encontraba en los rincones oscuros de la iglesia, de pie, inmóvil, con esos ojos hundidos que no parpadeaban. Otras veces, al despertar, la veía en el techo de mi habitación, boca abajo, con las manos pegadas a la madera, como si fuera una araña. No hacía nada, solo estaba ahí, observando, esperando. Una noche, al encender la luz, la vi en el confesionario, sentada en el lugar del penitente, con la cabeza ladeada y una sonrisa que no debía estar en su rostro. Caminé hacia ella con la cruz en alto, pero antes de llegar, la puerta del confesionario se cerró con un golpe seco. Me arrodillé a rezar, pero cuando volvió a abrirse, el espacio estaba vacío. Entonces empezaron los ruidos, no en la iglesia, sino dentro de las paredes. Eran pasos, movimientos pesados, como si algo estuviera arrastrándose por dentro de la estructura. A veces de noche, escuchaba la madera crujir sobre mi cabeza. Yo tengo gatos en mi casa de la iglesia, y por lo general los gatos, al igual que cualquiera,
gustan de estar en el techo. Pero pues el techo es de concreto. Por eso el que los ruidos fueran como de madera no tenía ningún sentido. En una ocasión, durante el día, obviamente quise subir para ver si de pura casualidad, por algún motivo me encontraba con algún pedazo de madera o lo que sea, pues no encontré eso. Lo que encontré fueron marcas de manos. Eran negras. 3 días después, mientras celebraba la misa, los bancos comenzaron a rechinar solos. Los feligreses se miraron entre sí, pero nadie dijo nada. Luego, las velas de los candelabros se apagaron al mismo tiempo. La iglesia quedó en silencio absoluto. Yo seguí rezando, con la voz firme, tratando de ignorarlo, pero entonces la vi, de pie, en el umbral de la puerta. No estaba sola. Detrás de ella había figuras altas, delgadas, con piel tensa y oscura, sin rasgos en el rostro. Se quedaron ahí, sin moverse. Nadie más pareció notar su presencia. No podía detener la misma, pero lo que sí hice fue apurarme para terminar rápido. Pasaron los días y no volvió a manifestarse. Creí que tal vez la situación había acabado, pero estaba equivocado. Una noche, al regresar a mi habitación, encontré sobre mi cama un cáliz de la iglesia. Estaba volcado, y el vino se había derramado en la sábana, formando una figura que no entendía. Intenté limpiarlo, pero la mancha no desaparecía. Desde entonces, la presión en el ambiente ha cambiado. Siento que algo se acercara, como si lo peor aún estuviera por venir. Evito estar solo, pero en las noches, cuando todos se van, los sonidos vuelven. Miro las sombras con desconfianza, porque sé que en cualquier momento ella estará ahí de nuevo, con esa mirada fija que no me deja en paz. Mi historia no tiene un final, porque lo que me está pasando todavía no termina. Ella regresará. No es un castigo, no es una advertencia. No busca mi alma. No quiere que expíe mi pecado. Solo quiere que sepa que nunca me dejará. Exorcismo. Cuando yo todavía estaba estudiando para sacerdote, el padre Alberto me pidió que lo acompañara a un exorcismo. Dijo que necesitaba ayuda para el ritual y que yo tenía que estar ahí. No sabía bien lo que debía hacer, pero acepté sin pensarlo mucho. Nunca había visto un exorcismo y la idea de presenciar uno me ponía tenso. Cuando entramos al cuarto, el hombre estaba acostado en la cama, con las manos y los pies amarrados con cuerdas gruesas. Me coloqué junto al padre Alberto, sintiendo el aire pesado, como si algo estuviera ahí con nosotros. Miré al hombre, esperando algún movimiento, pero seguía inmóvil, respirando lento. Mis manos sudaban, pero me quedé firme, listo para lo que viniera. El padre Alberto abrió su libro y empezó a rezar en voz alta. Apenas dijo las primeras palabras, el hombre abrió los ojos de golpe. Algo en su mirada me puso los nervios de punta. Se movió despacio, levantando primero un brazo, después el otro. Tiró de las cuerdas con calma, probando su fuerza, pero no podía soltarse. Yo sentí un escalofrío cuando lo vi intentar liberarse con tanta tranquilidad. Entonces habló. Su voz no era la de antes. Ahora sonaba gruesa, ronca, como si varias voces hablaran juntas. Dijo que conocía bien el infierno, porque él venía de ahí. Sus palabras eran pausadas,
seguras, y cada una me hacía sentir más inquieto. Explicó que el infierno no era lo que nos habían enseñado. No había fuego, ni llamas, ni castigo con llamas. Dijo que era peor, un lugar sin luz, sin sonido, sin nada, pero al mismo tiempo, con una presencia que nunca dejaba de sentirse. Contó que allá nadie veía a nadie, que cada alma estaba atrapada en un sitio sin paredes, sin salida, sin nada más que la soledad y los pensamientos que no desaparecían. Mientras hablaba, sus ojos se pusieron completamente blancos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El padre Alberto no se detuvo. Siguió rezando con más fuerza. Yo también me puse a repetir las oraciones en voz baja, como si eso pudiera ayudar de alguna forma. De repente, el cuerpo del hombre empezó a moverse más, primero jalando las cuerdas con las manos, después con los pies. Todo su cuerpo temblaba. La cama rechinaba bajo él. El padre Alberto sacó un recipiente y me hizo una seña. Entendí que debía sostenerlo mientras él tomaba agua bendita y la derramaba sobre el hombre. Apenas cayeron las primeras gotas, el hombre se retorció. Salió humo de su piel, como si el agua lo estuviera quemando. Yo tragué saliva y miré las marcas rojas que empezaron a aparecer en su cuerpo, como si lo estuvieran marcando desde adentro. De pronto, abrió la boca y lanzó algo negro y espeso. Me alejé un paso sin querer. La sustancia caía lenta, formando un charco pegajoso en el suelo. El olor me llegó de inmediato, fuerte y desagradable, como algo podrido. Mi estómago se revolvió, pero me obligué a quedarme en mi lugar. El padre Alberto no se inmutó. Siguió rezando más fuerte, su voz firme y clara. El hombre dejó de moverse poco a poco. Su respiración se volvió pesada, luego más lenta, hasta que se detuvo por completo. Me acerqué con cuidado y vi cómo su cuerpo quedó completamente inmóvil, la boca todavía manchada con esa sustancia oscura. Miré al padre Alberto, esperando que dijera algo, pero él solo cerró su libro y guardó sus cosas en silencio. Me quedé ahí, viendo el cuerpo sin respirar, con los ojos abiertos y fijos en el techo. No supe qué pensar. El exorcismo había terminado, pero algo en mí sentía que lo que pasó ahí dentro no se iría tan fácil. Salimos del cuarto sin decir nada, dejando atrás el olor, el cuerpo y el recuerdo de lo que acababa de pasar. Al caminar por el pasillo, el padre Alberto me dijo que esto no siempre terminaba así, que a veces los exorcismos se alargaban por días, incluso por semanas. Me explicó que algunos cuerpos resistían más, que algunas entidades no soltaban tan fácil a quien habían tomado. Me quedé pensando eso mientras salíamos de la casa. Nacido de la maldad. Soy el padre Martín. No acostumbro a contar esto, pero hay cosas que no pueden callarse para siempre. Me pidieron oficiar el funeral de un bebé que había perdido la vida 3 días después de nacer. Cuando vi al bebé dentro del ataúd, supe que algo no estaba bien. No por su muerte, sino por lo que era. La piel era extraña, más gruesa de lo normal. Los dedos eran largos, demasiado para un recién nacido. Y los ojos, aunque cerrados, dejaban ver un color que no correspondía a ningún ser humano. Terminé la ceremonia sin hacer ningún comentario. La madre estaba callada, con la mirada baja.
No derramó ni una lágrima. Cuando todos se fueron, ella se quedó sentada en la última banca. No parecía triste, parecía agotada. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. No respondió de inmediato. Sus manos temblaban sobre su regazo. Cuando al fin habló, su voz era apenas un susurro quebrado. Dijo que nunca quiso a ese niño, que nunca debió existir. Sus ojos se clavaron en mí, y en ellos vi algo más que el fuerte dolor. Miedo. Me agarró del brazo con fuerza y me susurró que algo había entrado en su casa aquella noche. No era un hombre, no era un animal. No pudo gritar, no pudo defenderse. Aquello que la sujetó, la hizo suya. Cuando terminó, desapareció en la oscuridad. Cuando ella supo que había quedado embarazada, reconoció que no era un hijo normal. 9 meses después, nació el niño. Cuando lo vio nacer entendió que no era suyo. No dije nada, no había nada que decir. Ella se soltó, se puso de pie y salió de la iglesia sin volver la vista. Me quedé ahí, con el eco de su voz en la cabeza y la imagen del bebé en el ataúd clavada en los ojos. Lo enterraron ese mismo día. Sellaron bien la caja. Aún así, tuve la sensación de que no debía estar ahí. Volví a la iglesia tratando de olvidarlo. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, escuché golpes en la puerta. Abrí y no vi a nadie. Afuera solo estaba el camino de tierra. Cerré y volví a mi cama. Apenas me acosté, los golpes sonaron otra vez. Salí con una lámpara. Nada. Solo el viento. No le di importancia hasta que al regresar, sentí que algo estaba dentro de la iglesia. Avancé por el pasillo en silencio. A lo lejos, en la penumbra, vi algo en el suelo. Era tierra. Tierra húmeda esparcida desde la entrada hasta el altar. No tenía explicación. La puerta estaba cerrada. No había nadie más ahí. Revisé el lugar, pero no encontré nada fuera de lo normal. Regresé a mi habitación sin apagar la lámpara. No podía dormir. Algo no estaba bien. El silencio era demasiado pesado. Cerré los ojos, pero cada vez que intentaba relajarme, sentía que alguien me miraba. No había nadie. La puerta seguía cerrada, pero el suelo tenía más tierra que antes. Me quedé sentado en la cama hasta que amaneció. Revisé la iglesia de nuevo. La tierra seguía ahí. Nadie más tenía acceso. Nadie había entrado. No encontré huellas. Solo montones de tierra esparcidos en línea recta hacia el altar. Tomé agua bendita y la vertí en la entrada. Después barrí todo y volví a mi rutina. Los días pasaron y la sensación de ser observado no desaparecía. A veces, en medio de la misa, me pareció ver sombras moverse entre los bancos. Creí que era mi imaginación, hasta que un día, una vela se apagó sola, sin razón aparente. Después otra y otra. Ninguna corriente de aire, ningún feligrés cerca. Me acerqué, me persigné y seguí, pero la inquietud creció. Una mañana, mientras limpiaba el altar, noté que la figura del crucifijo tenía marcas en la madera, como si algo hubiera arañado la superficie. No había explicación. El temor ya era imposible de ignorar. No volví a escuchar golpes en la puerta, pero algunas noches al amanecer, encuentro pequeñas marcas de tierra cerca del altar. Siempre son las mismas,
y siempre están frescas. Lo que yo creo es que el padre de esa criatura, el monstruo que tomó por la fuerza a aquella mujer, sabe que yo sé de su existencia y por eso me visita. Crucifijo. Proverbios 30:14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Siempre he sabido que hay cosas que no se pueden explicar, pero que están ahí. Llevo años cumpliendo mis tareas en este pueblo. La gente acude a mí en busca de ayuda, y la iglesia, por lo general, es un lugar tranquilo. Pero pues, como es lógico, al pasar tantos años, la verdad es que aquí he visto de todo. Pero definitivamente lo más extraño que me ha tocado, vamos a decir, atestiguar, es lo que estoy por contarles. Una tarde, mientras acomodaba algunos objetos en el altar, vi entrar a una mujer que nunca había visto antes. No pidió permiso ni se presentó. Solo caminó directo a la parte trasera de la iglesia. Llevaba un crucifijo en la mano. Su presencia transmitía una calma bastante inquietante. La verdad, vestía de forma descuidada, como si la ropa llevara días sin lavarse. Olía a tabaco y a noches sin descanso. En sus ojos se veía que había visto demasiados horrores, muchos más de los que cualquier persona podría soportar antes de perderse en la locura. Eso lo sé porque conozco a un par de exorcistas, y la mujer tenía esa mirada. Se acercó con un andar tranquilo y con una media sonrisa. Saludó como si me conociera de toda la vida. Preguntó si siempre estaba tan vacío el templo a esas horas. Le respondí que había días en los que la gente llegaba más tarde. Ella asintió. Miró a mi alrededor y comentó que el aire se sentía diferente en los templos antiguos. Dijo que le recordaba ciertos lugares en los que había estado antes. Yo sabía que ella era rara, así que fui directo al grano y le pregunté qué necesitaba. Fue entonces cuando sacó el crucifijo de su abrigo y me lo mostró. No era como los demás. En lugar del rostro de Jesús, tenía la imagen de una mujer. Me quedé viéndolo, porque nunca había visto uno igual. La mujer me pidió que lo sumergiera en agua bendita. Le respondí sin rodeos que no podía hacerlo, porque no tenía idea de qué clase de objeto era ese. Ella dijo que era un crucifijo. Le recalqué que tenía la figura de una mujer. Fue entonces cuando explicó que se trataba de Lilith. Me dijo que usaba esa imagen porque los crucifijos normales no servían contra los vampiros. Aseguró que Lilith los debilitaba y les generaba un rechazo que los hacía vulnerables. Se notaba que hablaba en serio. No parecía el tipo de persona que llegaba con cuentos extraños. Pero aún así, le repetí que no iba a sumergir ese objeto en el agua bendita. Suspiró y dijo que no tenía tiempo para discutir. Me explicó que el vampiro que estaba rastreando llevaba días sin alimentarse, porque ella no le estaba dando la oportunidad de atacar a nadie. Dijo que eso lo hacía más descuidado, pero también más peligroso. Si no lo detenía esa misma noche, a mí me iba a tocar oficiar varios funerales. Le pregunté cómo sabía que el vampiro estaba en el pueblo. No quiso darme explicaciones, pero me aseguró que no era la primera vez que enfrentaba algo así, y que si me decía algo, era porque así eran las cosas. Dijo que con el crucifijo bendecido podría enfrentarlo con más ventaja. Me quedé en silencio. No creía en lo que decía,
pero tampoco quería comprobar si tenía razón. Sin decir más, tomé el objeto y lo sumergí en el agua bendita. Luego se lo devolví. Ella lo guardó y me dio las gracias antes de salir de la iglesia. Ouija. Soy el padre Ignacio. Llevo muchos años cuidando esta iglesia. He visto cosas que la gente no creería. Situaciones que parecerían salidas de otro mundo, pero nada como lo que pasó aquella noche de Halloween. No me gusta hablar de esto, pero hay cosas que uno no puede olvidar, aunque lo intente. Aquella noche estaba dormido cuando escuché unos golpes fuertes en la puerta. Me desperté de golpe, sin entender qué pasaba. Apenas abrí, vi al sacristán parado afuera, con la cara llena de susto y sin poder hablar bien. Me decía que había muchachos dentro de la iglesia, que los había visto entrar y que estaban haciendo algo raro. No entendía cómo habían logrado meterse si la puerta estaba cerrada desde temprano. Me vestí rápido y salí con él. Caminamos hasta la entrada, y cuando llegamos, vi que la puerta principal estaba abierta de par en par, como si alguien la hubiera forzado o como si simplemente nunca hubiera estado cerrada. Entré y los vi ahí, sentados en el suelo, formando un círculo justo enfrente del altar. Había 5 muchachos, todos viendo fijamente una tabla que tenían entre ellos. En la tabla había letras y números, y de inmediato supe qué era. Uno de los jóvenes tenía las manos sobre una pieza que deslizaba lentamente sobre la madera. Sus labios se movían, pero no entendí lo que decía. Los otros miraban sin parpadear. Caminé hacia ellos para decirles que se fueran. Pero antes de hablar, el muchacho con las manos en la tabla se quedó tieso. No se movía. Tenía la espalda recta y la cabeza levantada. Por un momento pensé que estaba jugando, pero lo que pasó después no tenía explicación. Su cuerpo se inclinó hacia atrás, como si algo lo jalara con fuerza. Primero pensé que se iba a caer, que simplemente estaba perdiendo el equilibrio. Pero no fue así. Su cuerpo se levantó. Sus pies se despegaron del suelo, como si una fuerza que no se veía lo hubiera agarrado y lo estuviera levantando en el aire. Entonces salió disparado hacia atrás. Su espalda golpeó contra el muro con un golpe seco. Luego cayó al suelo y ya no se movió. Los otros jóvenes gritaron y salieron corriendo sin mirar atrás. El sacristán se quedó inmóvil, sin hacer nada. Me acerqué, sin saber qué esperar. Al verlo de cerca, supe que ya no podía hacer nada por él. No respiraba, no reaccionaba. Me arrodillé junto a él y recé, porque en ese momento era lo único que podía hacer. A la mañana siguiente, fui a la casa de la familia. Su madre estaba destrozada. Apenas podía hablar. Me pidió que hiciera la misa para despedirlo. Acepté. El funeral se hizo en la iglesia, pero fue diferente a cualquier otro que hubiera oficiado antes. La gente estaba asustada. Nadie se acercaba al féretro. Durante toda la misa, nadie pronunció una sola palabra, más allá de los rezos. Los amigos que estuvieron aquella noche no aparecieron. Nunca los volví a ver. Esa misma noche, antes de irme a dormir, cerré la iglesia con mis propias manos y no la volví a abrir hasta el día siguiente. Desde ese momento, cada Halloween, me aseguro de que nadie entre. No sé qué fue lo que pasó exactamente esa noche, pero no dejaré que se repita.
tumbas. Cuando llegué a esa iglesia, me di cuenta de que estaba vieja y descuidada. Todo adentro tenía polvo. Los muebles se veían gastados y había muchas telarañas por los rincones. Las velas en los candelabros estaban a medio derretir y parecía que nadie había pasado ahí por mucho tiempo. Atrás estaba el cementerio más abandonado todavía. Las cruces estaban chuecas, las lápidas rotas y casi no se alcanzaban a leer los nombres. No parecía que alguien viniera a ver a sus muertos. Ya nadie los enterraba ahí desde hacía muchos años. Al principio en las noches todo estaba en calma. Me ponía a hacer mis oraciones. Luego me acostaba y dormía tranquilo. Pero una vez cuando ya era muy tarde y estábamos revisando unos libros viejos, empecé a oír risas afuera. No eran fuertes, ni tampoco parecía que estuvieran muy lejos. Eran varias voces, como si fueran de varias personas. Me acerqué a la ventana y miré hacia el cementerio. Había sombras moviéndose entre las tumbas. No parecía gente del pueblo. Agarré una linterna y salí para ver mejor. Pero cuando llegué, no había nadie. Caminé entre las tumbas. Revisé bien, pero no encontré nada ni a nadie. Pensé que tal vez me había confundido, que el viento había hecho algún ruido raro y que mi cabeza estaba cansada. Pero las risas siguieron en los días que vinieron. Siempre eran de noche y siempre se escuchaban en el mismo lugar, allá entre las tumbas. Me levantaba, miraba por la ventana y salía otra vez. Cada vez que salía, no había nada. Me puse a rezar más seguido. Coloqué un rosario en la puerta y eché agua bendita en los rincones. Pero las risas no se fueron. Seguían sonando como si alguien se estuviera divirtiendo allá afuera. Una noche las cosas cambiaron. Ya no fueron solo risas. También oí que algo pisaba la tierra, que algunas piedras se movían y que las ramas de los árboles se rompían. Agarré la linterna otra vez y salí rápido. Esta vez vi algo más claro. Había personas paradas entre las tumbas. Eran 5 o 6. Se veían raros, flacos, con la ropa hecha pedazos y la piel muy pegada a los huesos, como si estuvieran enfermos. No hablaban ni hacían nada, solo estaban ahí, quietos. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban hundidos, como si no tuvieran nada adentro. Sentí la mano temblorosa cuando levanté la linterna. Parpadeé y ya no estaban. Solo seguía el cementerio vacío. No dormí. Me quedé sentado en la cama con la linterna en la mano, esperando que volvieran a aparecer. Pero la noche pasó sin que nada más ocurriera. Pensé que tal vez no querían que los viera, que solo querían que supiera que estaban ahí. En los días siguientes, la sensación de que me observaban se hizo más fuerte. Cada vez que caminaba por la iglesia o salía al patio, sentía algo en la nuca, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Pero cuando volteaba, no había nada. Una mañana, encontré una de las puertas entreabierta. Yo siempre la cerraba bien. No había señales de que alguien hubiera entrado, pero el ambiente estaba diferente. El aire estaba más frío dentro de la iglesia y había un olor a tierra mojada, como si algo viejo se hubiera despertado. A la mañana siguiente, decidí pedir ayuda. Llamé a otro sacerdote para que viniera. Llegó en la tarde y juntos hicimos oraciones por toda la iglesia. Cuando ya iba a anochecer, nos fuimos al cementerio con agua bendita. Apenas dimos unos pasos entre las tumbas
El aire se sintió raro, como si fuera más pesado. Luego las piedras en el suelo se movieron sin que nadie las tocara. Algo se estaba acercando sin hacer ruido. El otro sacerdote siguió rezando, pero se detuvo cuando escuchamos una voz que no venía de ningún lado, como si saliera de la tierra misma. No terminamos la bendición. Nos fuimos de ahí sin volver la vista atrás. Esa semana, pedí que me mandaran a otro lugar. Nunca regresé. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando mucho de estos relatos, pero sobre todo que les estén pareciendo aterradores. Si tú que me escuchas aún no lo haces, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes y además estarás en condiciones de decir hashtag Yo Soy Pasajero. A mí me encuentras en Instagram, en donde en esta red social aparezco como Locutoni MX. Locutoni MX. Apreciaría mucho te añadieras a mi perfil. Y recuerda que tu relato es lo más importante para la desolada carretera. Así que por favor envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias por darme la oportunidad de narrarlo. Ahora sí, pasajeros, vuelvan al autobús que es momento de concluir este viaje. Les agradezco profundamente el que me hayan acompañado en una entrega más de este espacio. Confesionario. Una noche llegó al confesionario un hombre que hablaba lento y con voz baja. Dijo que tenía algo que contarme, porque ya no podía cargar con eso. Primero habló de rituales donde mataban animales. Contó que degollaba gallinas negras, cabras jóvenes y hasta perros. Su voz nunca cambió. Parecía hablar de cosas normales, cosas de todos los días. Luego explicó que robaba prendas y cabellos para enfermar gente. Usaba uñas, botones, pañuelos con saliva y los enterraba en sitios específicos. Dijo que había provocado accidentes a varias personas así, sin remordimiento ni pena. Después empezó con las maldiciones. Dijo claramente que lanzaba trabajos que jamás podían quitarse. Eran cosas fuertes y directas. Contó cómo personas quedaban en cama, sin poder moverse, con llagas abiertas en todo el cuerpo, sin cura ni medicina que sirviera para algo. Dijo que esas maldiciones eran contratos con demonios menores. Aseguró que varias almas ya las había vendido a esos seres. Su pago eran remuneraciones muy concretas: dinero, terrenos o mujeres. Cuando terminó su relato, salió despacio del confesionario y pude verlo bien, de ojos oscuros y hundidos. Antes de irse, me miró y dijo que él era brujo y que volvería pronto. Desde entonces, entrar al confesionario me inquietaba. Cada noche pensaba que ese hombre estaba esperando afuera, o que enviaría a otro como él. Así pasaron varias semanas, sin que nada sucediera realmente. Hasta que una madrugada, en que escuché pasos entrar a la iglesia, eran pasos lentos, pero firmes. Entraron, y fueron directos al confesionario. La puerta crujió cuando se abrió. Pensé que era alguien buscando confesión, pero quien entró no habló nada. En silencio, algo empezó a rascar la madera del confesionario. Eran rasguños constantes y profundos. La madera se quebraba lentamente. Luego un olor a podrido llenó el espacio. Un olor a carne vieja, como cuando algo se está echando a perder en el sol. Ese aroma era insoportable, tanto así que me hizo contener la respiración. El aire se sentía espeso, cargado de algo que no podía ver, pero que me rodeaba por completo. La puerta empezó a sacudirse suavemente. Alguien o algo
Intentaba abrirla desde afuera. Me quedé quieto en mi lugar, sin decir nada. El sudor me corría por la frente. Los rasguños ahora eran más fuertes y la madera empezaba a romperse. Podía ver trozos de astillas cayendo al suelo. No pasó mucho tiempo antes de que una mano entrara por el hueco. Era una mano huesuda, pálida y cubierta de heridas abiertas. Los dedos largos movían la puerta tratando de abrirla desde adentro. Luego, por el agujero de la puerta, pude ver una cara acercarse. Era la del brujo, pero más flaca y dañada. Tenía la piel pegada a los huesos y los ojos muy abiertos. Miraba fijo hacia adentro, moviendo la boca sin hablar. Solo abría y cerraba los labios, mostrando dientes amarillos y manchados. Su expresión era vacía, pero sus ojos estaban fijos en mí. Estuvo así un rato largo, hasta que la puerta finalmente cedió y cayó hacia adentro. Entró por completo, arrastrándose con las manos. Se veía débil, pero su cuerpo se movía rápido hacia mí. Yo me hice hacia atrás, pegándome contra la pared del confesionario. Entonces lo vi bien. Estaba cubierto de llagas abiertas en brazos, piernas y cuello. Había sangre seca en su ropa y en su rostro. Llegó hasta mis pies y me sujetó fuerte de las piernas. Sus uñas largas se clavaron en mi piel con fuerza. Sentí claramente el dolor. Sentí que me arrancaba pedazos de carne mientras trataba de jalarme hacia abajo. Empezó a trepar sobre mí, usando brazos y piernas, acercando su cara podrida a la mía. Entonces abrió la boca y vertió sobre mí un líquido espeso y oscuro. Apestaba a animal muerto. El vómito quemaba mi piel y sentía cómo me ardía en carne viva. Grité fuerte, tratando de sacudirme al hombre, pero se aferraba más fuerte. Sus dientes se clavaron en mi hombro, mordiendo con desesperación. Sentí la mordida profunda y real. Mi sangre corriendo por el pecho. Con toda la fuerza que tenía, empujé al hombre fuera del confesionario y cayó al suelo, donde quedó retorciéndose lentamente. Cuando salí corriendo, el brujo seguía tirado en el suelo, pero empezó a levantarse lentamente. Miraba hacia mí, arrastrándose poco a poco en mi dirección. Me quedé parado en la puerta de la iglesia, viendo cómo avanzaba. En sus movimientos dejaba rastros de sangre y pedazos de piel pegados al piso. Respiraba fuerte y tosía sangre espesa cada vez que intentaba moverse. Entonces vi claramente que detrás de él, donde había estado tirado, había quedado un charco de sangre negra y espesa que manchaba las baldosas. En ese momento el brujo se detuvo por completo. Abrió la boca y empezó a vertir más líquido oscuro, mezclado con trozos de carne. Su cuerpo temblaba con cada esfuerzo por levantarse. Finalmente se quedó quieto. Sus ojos se abrieron aún más y dejaron de parpadear. Su cuerpo dejó de temblar. Ya no se movió ni un solo músculo. Allí quedó, sin vida, en medio de la iglesia. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,